Hola, hola, muy buenas noches. En esta ocasión les queremos dar la más cordial bienvenida a este evento virtual y en vivo relacionado con las artes literarias y con el esoterismo. Mi nombre es Lucía Caley y soy la directora creativa de este proyecto, esta que es su casa, Caley Producciones. Es para mí un privilegio presentar el segundo libro esotérico de Hilda Rosa Arguedas Cortés, titulado Escogedora de Decires. Una vez finalice esta transmisión, encontrarán en los comentarios los enlaces directos de contacto de la autora y de los sitios donde pueden encontrar y adquirir su libro. La obra que presentamos hoy, Escogedora de Decires, contiene una recopilación de conversaciones con entidades de otros planos de diferentes épocas, comunicaciones sobre la pandemia, el coronavirus, el cambio climático, la política de Costa Rica y experiencias paranormales de diversos tipos, tanto propias de la autora como de otras personas. Gracias a todos los que ya se encuentran acá con nosotros, a los que vienen ingresando y también saludamos a los que nos van a ver después, en el futuro, en diferido. Los invitamos a todos a dejar sus preguntas y comentarios para leer algunos al final y responder algunas de sus preguntas si es que las dejan ahí escritas en los comentarios. A continuación, les voy a presentar a la autora de este libro esotérico, quien nos acompaña en vivo y en un minuto estará con todos nosotros. Hilda Rosa Arguedas Cortés nació en Heredia, en Costa Rica. Tiene una maestría en lingüística y es catedrática pensionada de la Universidad de Costa Rica. Hace corrección de estilo y tiene mediumnidad. Hilda Rosa se considera científica. Desarrolló facultades parapsicológicas sin buscarlas de forma súbita y naturalmente. En su camino ha sido guiada y protegida por maestros y seres de luz. Entre sus publicaciones están De mediumnidad, prismas, videncia y reencarnación, que es su primer libro esotérico, Introducción a la morfología española, Sintaxis española, la jerga estudiantil universitaria, Origen del apellido Katzenguis sobre genealogía, Música y saudade con canciones de su padre, artículos varios sobre temas esotéricos, lingüísticos y de arte verbal, y el poemario esotérico titulado Diálogo de Almas. Vamos a darle la bienvenida y a saludar a la autora en este momento para que ingrese aquí y compartir con nosotros. Muy buenas noches, doña Hilda, es un honor para mí. Ya estamos en vivo. Bienvenida, ¿qué tal se encuentra? Buenas noches. Muchas gracias, Lucía, por la introducción y les agradezco a todas las personas que tanto en Costa Rica como en el extranjero en este momento están conectadas aquí para hablar de mi segundo libro de temas esotéricos. Así es, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, presentando en esta ocasión su segundo libro. Como bien lo dice, saludamos a todas las personas y les recordamos nuevamente que pueden dejar sus comentarios. Aquí estamos ya viendo algunos y sus preguntas y trataremos al final de responder algunos. Para comenzar, doña Hilda, quisiera que nos introduzca al libro en términos generales. Podemos hablar sobre cómo surge la idea de realizarlo y el proceso durante el tiempo que estuvo escribiéndolo. Adelante. Sí. eh, Después de la publicación de mi primer libro y más o menos unos poquitos años antes de la pandemia, empecé a recolectar
experiencias, conversaciones con entidades de otros planos. Luego, en mi página de Facebook, donde presento todas las semanas, hablo sobre algún tema especial. Hay gente que también me enviaba sus experiencias, ya que se habían dado cuenta que ellas también tenían mediunidad, al igual que yo. Empecé a recoger diferentes dichos, decires y em, agrupándolos para, con la idea de que en algún momento iba a ponerlos todos en un solo libro. Así, la mayoría son de la pandemia hacia hasta el presente. Eran de muchos tipos y tenía que ver de qué forma iba a acomodarlos, darle una estructura en forma de libro a tantas experiencias propias y ajenas también. Muchas gracias, doña Hilda, por introducirnos al tema que hoy nos convoca, a la creación de este libro. Me gustaría que nos comentara sobre el título y el origen de la portada, que como usted narra en las primeras páginas, son anécdotas interesantes para compartir, así que adelante, por favor. Yo tengo hay algo que me sucede que creo que a todas las personas que tenemos mediunidad en algún momento nos ha pasado. Es cuando uno está soñando, está en ondas alfa de vibración, está en otro plano. En ese momento a veces nos llegan ideas, palabras, oímos frases o nos dicen hasta fórmulas. Un día ya yo tenía acomodadas todas estas publicaciones, son pequeñas de, de diferentes temas y estaba buscando un título para el libro. No estaba muy segura qué era, cómo lo iba a llamar. Pues en uno de esos momentos me llegó la frase escogedora de decires. Lo interesante fue que no fue solo oral, vi la frase escrita y la vi con Z. Cuando en español decires actualmente es con C, no con Z, pero esa es la forma antigua, en español antiguo, de decires o dichos que son importantes por alguna razón. Entonces vi que tal vez esa forma antigua tenía que ver con la lejanía en el tiempo terrenal, porque en los otros planos no hay tiempo ni espacio, pero las entidades con las que yo me comunico sí son de diferentes épocas y esa forma la sentí como simbólica de lejanía en tiempo y espacio.
y supe inmediatamente que era, pues que ese iba a ser el tema, el título para este libro. En cuanto a la portada, sucedió algo semejante. No sabía qué diseño que le podría poner a este nuevo libro. Y una noche vi, durante el sueño, cuando estaba una, como una esfera enorme flotando en el espacio. La vi con atención y primero creí que podía ser un astro, pero fijándome con atención vi que no, que era un enorme ovillo de lana. Era un ovillo que flotaba en el espacio y se le veían las hebras, la hebra arrollada. En ese momento tuve la intuición de que era la respuesta a lo que había pedido para un diseño de portada. Y supe que esa hebra eran todas las eh, experiencias, los aprendizajes, las enseñanzas de esta encarnación, pero no solo de esta, sino de todas las encarnaciones que había tenido mi espíritu. Ya con esa idea le conté el sueño a mi hijo y él, que hace arte digital, le pedí que me hiciera un diseño de, eh, de ese ovillo gigante en el espacio. Él hizo varias pruebas de diferentes formas y finalmente escogí el que reflejaba mejor la imagen de mi sueño. Es Muy interesante. Muchas gracias, doña Gilda. Aprovecho para enviarle un saludo a Adolfo, que posiblemente esté también sintonizado. Doña Gilda, el libro está dividido en 6 partes, 6 capítulos en total. Comencemos por profundizar en cada uno de ellos, si le parece bien. sí, En la primera parte, el primer capítulo se titula Sobre el coronavirus y la pandemia. Podemos referirnos a 2 comunicaciones relevantes, la primera con Clorito Picado y la segunda con Winston Churchill. ¿Podría comentarnos si tienen algo en común esas 2 comunicaciones, esos 2 mensajes y referirse a ello y a este capítulo? sí. En ese capítulo hay muchas experiencias sobre esa etapa tan dura que tuvimos del coronavirus y la pandemia. Eh, voy a referirme a la conversación que tuve con don Clodomiro Picado, que aquí en Costa Rica le decíamos Clorito, un científico maravilloso costarricense, y eh, él me explicó qué era ese coronavirus y qué era lo que había sucedido. A veces las entidades se presentan espontáneamente. A veces soy yo, cuando tengo un interés particular,
la que los llamo, visualizo, busco una fotografía de la persona, la visualizo, me concentro y me conecto directamente de una forma telepática tal vez, y le pregunto. Él me dio una explicación maravillosa. Eso fue al inicio de la pandemia. Aquí se supo como en marzo y yo hablé con él a principios de abril, precisamente el día del cumpleaños de don Glorito. Su explicación fue totalmente científica de cómo funcionaban los virus, las bacterias, todos los seres microscópicos y a qué se debía lo que estaba sucediendo. En otra ocasión, lo que hay de común entre Sir Winston Churchill y don Clorito, pues es el tema, nada más, el tema de la pandemia. Pensé que sería interesante hablar, comunicarme, oír la opinión de una entidad que le hubiera correspondido durante su vida estar en situaciones de crisis. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer un estadista, la gente a cargo del gobierno, en un momento de crisis? Y pensando en eso, en un momento, un día, estando con mi hijo, él fue el que percibió un olor a tabaco, pero de puro. Entonces, supimos que tenía que ser algún estadista, alguna entidad que fumaba puro. Inmediatamente yo percibí a Sir Winston Churchill. Él se refirió a las épocas tan difíciles de crisis y dio muchas explicaciones de lo que se podía hacer en, en ese momento. ¿Qué debería hacer el gobierno? Lo más importante, la gente no podía encerrarse en sus casas sin trabajar, sin salir, porque se iba a morir de hambre. Tenía que trabajar para conseguir el sustento. Y las explicaciones de él sobre el trabajo, la salud, la educación y sobre todo que el miedo no nos paralizara. En esa primera parte, pues, muy rápidamente voy a hablar de los temas que se ven en cada una de estas partes. Sería Sí, eso. muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas las personas que en este momento están sintonizados en vivo. Pueden dejar sus preguntas si tienen alguna conforme va surgiendo la conversación, la charla, la presentación en los comentarios y al final estaremos eh, dando respuesta, si es posible, a algunas de sus preguntas. Para continuar, vamos a hablar, doña Gilda, del segundo capítulo. Él se titula Sobre el cambio climático. Muy interesante también lo que en ese segundo capítulo encontramos. ¿Podría referirse a ese aspecto en términos generales?
Bueno, para todos, eh, el cambio climático es un hecho, es una realidad. Estamos enfrentados a tragedias climáticas que nunca se habían dado con tanta cantidad y con tanta fuerza. Actualmente, el clima es el enemigo común en todo el mundo. La gente no se ha dado cuenta que tiene que unirse para ver cómo luchar contra este cambio, ver cómo paliar las los efectos, y si los negamos y continuamos más bien peleando, produciendo guerras, cuando deberíamos estar trabajando en conjunto contra este enemigo tan grave, pues vamos a desaparecer como especie. Entonces, varias entidades se han referido a qué hacer. Parece que nuestra actitud, la gente tan violenta, eh, que habla que solo le importa el dinero y el poder y continuar teniéndolo, por ejemplo, los que tienen el petróleo, pues no quieren dejar de venderlo y eh, así, buscando poder y dinero, se han dejado de lado sus efectos sobre el ambiente, sobre el clima. La forma, vamos a tener que unirnos y tratar de eh, ver cómo cubrir con luz y protección todo el planeta para poder eh, mantenernos, y no solo nosotros, todos los otros seres vivos. Básicamente eso es las diferentes eh, artículos que vienen en esa parte. Súper importante. Al final vamos a dejar también la información de contacto, pero voy a ponerla en este momento en pantalla, donde pueden ustedes encontrar o más bien contactarse directamente con Hilda Rosa Arguedas para que puedan continuar con estos temas y también, por supuesto, adquirir este libro. Aquí lo tenemos en la pantalla. Muy bien. Ahí sí, ahí está también la portada que quedó preciosa. Ahí está el libro. Lo pueden adquirir directamente a ese número de teléfono o bien a este correo electrónico que es directamente eh, a donde pueden contactarse con Hilda Rosa. ¿Ok? Ahí está en pantalla. Muy bien, vamos a hablar ahora del tercer capítulo. Vamos a compartir con ustedes algunos, bueno, en el tercer capítulo es en realidad el tema de mensajes recibidos por otras personas, lo cual a mí me parece súper importante y me gustaría que hablemos de qué se tratan esos mensajes que encontramos en el tercer capítulo del libro. Adelante. Sí, durante la época de la pandemia, muchas personas, por supuesto, todas con mediunidad, recibieron diferentes mensajes de protectores, de seres de otras dimensiones, como ángeles, como extraterrestres, protectores. No solo yo,
mucha gente en el mundo lo recibió. Y en el libro presento 3 mensajes de 3 mujeres amigas que me enviaron lo que ellas recibieron. Fueron consejos, qué hacer, cómo comportarse en ese momento tan difícil, eh, esa crisis de salud, pero también emocionalmente en un momento casi de pánico, que era lo que había que hacer. Entonces me lo enviaron y yo copié. eh, una es una medium que se comunica con seres angelicales. Los ángeles nunca han estado encarnados. Otra es una amiga que también recibe mensajes y una muchacha psicóloga que también se comunica. Son muy interesantes, vienen, hay ejemplos para que ustedes lean todo lo que ellas también recibieron, no solo yo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con esta presentación, hablando ahora acerca de la cuarta parte que se refiere a experiencias esotéricas de distintos tipos. Me interesa sobre todo hablar del miedo que tenemos las personas en general cuando enfrentamos este tipo de experiencias y cómo manejarlo, doña Hilda. Y si quisiera compartir alguna experiencia puntual de este tipo, de las que comenta en su libro. Sí. Estas experiencias, la mayoría son mías directamente con eh, cosas que me han sucedido y conversaciones, pero también hay varias que me han narrado personas que superando el miedo o em, la sorpresa o el no haberse dado cuenta antes de que tenían la condición de ser medios entre planos, no sabían que lo que les estaba sucediendo era normal. A mucha gente esto le produce mucho miedo, no saben a qué se debe y el miedo inmoviliza. Cuando uno conoce el origen de algo, inmediatamente adquiere poder. Yo digo que el conocimiento es poder. El El darse cuenta que lo que le sucede a uno no es porque se está volviendo loco, porque está oyendo voces y viendo cosas que los demás no ven, o eh, experiencias increíbles que no sabe uno cómo explicarlas. Eso hay que aprender a manejarlo y es importantísimo conocer que la mediunidad es un don que se hereda. En otras personas en la familia lo tienen. Y saber cuáles son las diferentes manifestaciones ayuda a entender, a superar y aprender a manejarlo, porque todos los que somos de la nueva especie, yo les llamo Homo conviviens, tenemos mediunidad. Además, todas esas entidades con las que nos comunicamos cuando estuvieron encarnadas
también tuvieron mediunidad. Así es que, por ejemplo, voy a referirme rápidamente a eh, fotografías, por ejemplo. Hay gente eh, que sabe perfectamente quiénes estaban presentes en un momento en que se tomó una foto. Y cuando la ven, em, antes era porque se revelaban los rollos. Ahora, pues uno la puede ver casi inmediatamente porque se toma con el celular, pero aparecen personas que no estaban en el momento de tomar la fotografía, pero la cámara las captó. Hay el caso de una muchacha que se tomó lo que llaman ahora un selfie y em, ella se fue y luego vio, empezó a ver en el celular cuál foto aparecía, cómo habían quedado las fotos que se había tomado y cuál sería su sorpresa, angustia y miedo al ver en que una de las fotos era su marido, que hacía 4 años había muerto en con una bala en un asalto, y estaba ahí. Ella quería irse de su casa, pero en esos planos, ¿qué importa dónde esté uno? Él estaba cerca cuidándola, protegiéndola. Eh, Otro caso, interesante, también, sobre fotografías hay muchos. Y ahí en el libro, pues yo cuento de diferentes casos. Algo interesante es lo de las mascotas. Yo soy más de plantas, entonces no tenía muchas como anécdotas o experiencias con animales, pero algunas personas me narraron cómo, sobre todo perros y gatos, que son los más cercanos a los seres humanos, pareciera que tienen un alma también, un espíritu, y cuando fallecen pasan a ese plano donde están esas energías de los animales también, y muchos se convierten en protectores y continúan cuidando a sus antiguos dueños. Y también podrían hasta encarnar en una nueva mascota. Otra experiencia muy interesante que fue una especie de triangulación, fue algo, una muchacha mexicana se conecta conmigo cada cierto tiempo por Messenger. Una noche en la madrugada se dio cuenta que yo estaba conectada y me escribió diciéndome que estaba muy asustada porque estaba viendo a un hombre cerca de ella y ella no sabía quién era, que si yo le podía explicar. Entonces, bueno, ahí le dije que le preguntara quién era y por qué estaba ahí. Y ella lo hizo, me dijo cómo se llamaba, pero me insistió en que no lo conocía.
Cuando ella me dio el nombre, yo le dije: "Usted no lo conoce, pero yo sí. Es un amigo de la juventud y yo no sabía que había fallecido, pero sí él había tratado de hablar, de presentarse, y yo no le había prestado atención ese día por haber estado muy ocupada. Así es que fíjense que qué importa, esta muchacha estaba en Chihuahua, en México. Yo estaba en San Pedro, en Costa Rica, y eh, este amigo estaba en su plano, donde había recién pasado, porque ese mismo día había fallecido. Eh, Sobre esa parte, mejor no me extiendo más porque son muchísimas anécdotas. Wow, realmente muy interesantes, muy profundas, ¿verdad? Yo los invito y las invito a que en este momento quienes estén en vivo pueden dejar sus comentarios y también, ¿por qué no? Si tienen alguna pregunta puntual sobre los temas que aborda el libro que hemos venido conversando en esta presentación esta noche, y al final tendremos un espacio para saludar y, por supuesto, responder algunas de sus preguntas. Así que pueden dejarlas en los comentarios. Muy bien, doña Gilda. La quinta parte de su libro, el quinto capítulo, es también muy interesante. Se trata acerca de temas diversos y muchos bueno, uno de ellos es que me llama la atención muchos, pero uno de ellos es sobre encarnación, salud y alimentación. ¿Nos podría resumir de qué se trata esta parte de ese quinto capítulo? Sí, antes de encarnar, el espíritu escoge un cuerpo que le vaya a posibilitar los aprendizajes, lo que tiene que venir a ser. El espíritu escoge el su familia, quiénes van a ser su padre, su madre, escoge el continente donde van a ser, si va a venir en un cuerpo masculino, femenino o gay, porque las experiencias que vaya a tener van a ser totalmente diferentes. Igual va a escoger la raza, si va a venir como blanco, negro, indígena, eh, oriental. Va a escoger la cultura que va a tener. Al escoger ese cuerpo, está escogiendo una genética determinada. Esto significa que mis antepasados genéticos van a ser los de la cultura que yo escogí, la raza que escogí, la, el, el país, el continente. Así es que, por ejemplo, si yo escogí nacer en América en un cuerpo blanco de cultura occidental, en donde comemos de todo. Aquí no tenemos problemas de tabúes alimentarios, sino comemos
lo que haya. En América, los indígenas tenían frutas, verduras, carnes diferentes. Cuando llegaron los europeos españoles, principalmente para el descubrimiento, traían ya ellos una genética también acostumbrada a comer carnes, pescados, frutas, verduras. Por supuesto que en Costa Rica, perdón, en América y aquí en nuestros países, simplemente había una abundancia mayor, pero era del mismo tipo y la gente siempre se alimenta de lo que está en su entorno. Si el espíritu, por ejemplo, por razones culturales, religiosas, no come, pongamos, las reses en la India, la carne, o entre los judíos el cerdo, y así, en determinados lugares, a veces no es por razones religiosas, sino climáticas, como los esquimales, que solamente pueden comer eh, lo que hay ahí, que serán focas o pingüinos, tal vez, lo que grasa de ballenas, de lo que tienen. Entonces, su cuerpo, su genética está habituada y eh, construida de acuerdo con la alimentación. La alimentación es básica para la salud. Uno tiene que comer de acuerdo con su genética. Si por alguna razón se pone, por ejemplo, de moda comer, eh, hay mucha gente que le gustan las ideas budistas, hinduistas, y encuentran que hay que ser vegetariano o vegano, ya, y deja de comer de todo y pasa solo a cierto tipo de dieta, eso va en contra de su genética y el metabolismo se puede ver alterado con esa comida. Puede darse muchas circunstancias, em, a veces graves, a veces hasta anemia y problemas. Yo lo veo hasta como una traición a lo que hizo el espíritu al escoger el cuerpo. Si el espíritu hubiera querido que el cuerpo en el que se encarnó, él le llama el envase terrenal, comiera solo determinadas cosas, hubiera nacido en esa cultura y no en la que nació. Eso es, pues, uno de los temas que trato en esa parte en donde hablo de diferentes aspectos. Sin duda, temas muy interesantes en su segundo libro esotérico. Aquí tenemos muchos comentarios, algunas preguntas que daremos en un momentito lectura y respuesta en la medida de lo posible. Y para finalizar, doña Hilda, en el último capítulo de su libro, este capítulo se titula sobre política. Podríamos compartir la parte de vejez y experiencia y si desea mencionar también alguna de las comunicaciones que narra en este último capítulo.
Sí, básicamente en ese capítulo, eh, yo me centré un poco en comunicaciones de aquí de Costa Rica que tuve con algunos expresidentes ya de otros planos, como don Ricardo Jiménez Soriamono, don Daniel Oduber y don Cleto González Víquez, por ejemplo. Ellos vinieron, conversaron, me dieron sus opiniones antes de las elecciones últimas que hubo en el 2022, en el momento en que en Costa Rica, algo nunca visto, hubo como 22 candidatos a la presidencia. Finalmente quedaron solo 2 y ellos se refirieron en ese momento a lo que eh, pensaban, digamos, sus opiniones en ese momento histórico. Resulta que cuando ustedes lean lo que ellos dijeron, pues la mayoría de sus, podrían ser predicciones, es algo de lo que está sucediendo en el país. En cuanto a lo de vejez y experiencia, es importante que mucha gente piensa que que el poder político debería estar en manos de gente joven. Bueno, la gente joven tiene el ímpetu, la fuerza, la energía y tal vez la ilusión de cambiar el mundo, pero en cuanto a política, y esto a través de la historia se ha visto que los mejores estadistas no han sido gente muy joven, sino personas con mucha experiencia, los años eh, traen madurez, sentido común. Se supone, hay personas que ya sabemos que el sentido común pues nunca lo adquieren, pero eh, los años, las experiencias, el conocimiento son básicos para tener un panorama total de el conocimiento. Además, la historia, el ver nacer las instituciones, lo que significa, no es venir a destruir todo lo que costó tanto pensamiento, tanta experiencia, tantos años. Hay que partir de lo que se tiene y mejorar, adaptarse a las nuevas experiencias, pero la madurez, lo que dan los años en política es importantísimo. En los artículos que pongo en esa parte, pues es uno de los aspectos que tomo en cuenta. Creo que esto les da como un panorama total de lo que trata el libro en las diferentes partes. Aprovecho este momento para agradecer a la editorial Edinexo que me hizo
ese diseño con el equipo, con su director, Efraín Molina, que una edición muy cuidada y sobre todo se acomodó sobre todo en la portada a mi idea. También aquí a Lucía Caley, que en su programa me está dando la oportunidad de dar a conocer este libro en el país y también en el extranjero. Es un honor, doña Hilda, estar aquí compartiendo su segundo libro tan interesante con todas las personas que en este momento están conectadas. Para quienes estén interesados en hablar directamente con Hilda, les voy a poner en este momento en la pantalla, aquí lo tienen, su información de contacto, y por supuesto que aquí pueden adquirir directamente con ella el libro. Doña Hilda, ¿qué le parece si pasamos a saludar y a responder algunas de las preguntas de quienes están en vivo ahorita? Claro que sí. Muy bien, vamos a saludar. Hay muchísimos comentarios, voy a tomar algunos y algunas de sus preguntas. Dice FC Vargas, buenas noches y felicidades. También nos saluda Paola Porras, dice un saludo, doña Hilda. Por acá está Julieta Delgado, dice muchas bendiciones. Rosa Narváez, saludos y felicitaciones. Tenemos algunas preguntas también. Enrique Zúñiga dice, buenas noches, Hilda Rosa, muchas gracias por su nuevo libro que viene a ampliarnos la información tan interesante que siempre nos comparte. Yereida, vamos a poner aquí el comentario de Yereida. Ella tiene una pregunta. Yereida Miranda Erra. Yerenia, creo que es el nombre correcto. Buenas noches, doña Hilda. ¿Cuál ha sido, pregunta, cuál ha sido la experiencia más fuerte que ha tenido como medium? Uy. Bueno, lo que tiene que Qué ver pregunta, con... ¿verdad, doña Hilda? Sí. Los dones son maravillosos, hay que agradecerlos, vienen de la divinidad, pero a veces algunas personas, en vez de usarlos para el bien propio y de los demás, lo usan para dañar y para el mal. Yo diría que lo más impactante de la mediunidad ha sido enfrentarme a la maldad, a la oscuridad, a lo que se llama la magia negra. Hay personas que usan esa posibilidad con la que nacieron para dañar a otros. Y está los que lo hacen conscientemente por dinero, por poder, por obtener, quitarle la voluntad a otros, a veces porque quieren lo que tiene. Podría ser también casi lo que se obtiene de mala manera es algo que se devuelve. Entonces hay que ser muy cuidadoso con un uso ético del don. Normalmente esta gente usa ese don para dañar conscientemente. A veces es
inconsciente, por ejemplo, lo que llaman el mal de ojo, es cuando una persona ve a otro y quiere lo que esa otra persona tiene. Es una especie como de envidia, de celos. Y es una energía que se le pega a la persona. Eso sería, pues, yo diría que el enfrentarme a darme cuenta de la existencia de la oscuridad. Bueno, es que existe bien y mal. ¿Cómo me doy cuenta yo de la luz si no es porque hay oscuridad? Eso es lo que le podría decir a Muchas Yerelia. gracias. Muchas gracias y muchas gracias también a todos por sus preguntas y por sus comentarios. Tenemos un par de preguntas más. Vamos a poner por acá de nuevo la información de contacto de doña Hilda Rosa para quienes quieran adquirir el libro o contactar directamente con ella. Giselle Monge tiene un comentario, dice gracias por compartirnos sus conocimientos. Y por acá tenemos también vamos a buscar aquí una pregunta. Hay un comentario de Tatiana García Salazar que dice, en las fotografías que tomo aparecen personas muy amadas, mi tía, mi papá y hasta el abuelo de mi papá que no conocí en vida. Sí, eso puede Interesante. pasar. Por acá nos pone Sí, varios comentarios más y tiene interesante. sí. Las fotografías son muy No sé si quiera interesantes. decirle algo más, doña Hilda. ¿Cómo? Sí, no, las fotografías Si son muy quiere decirle algo más interesantes. en comentario. Por ejemplo, eso de que recuerdo el caso de una familia muy grande que eran como 12 hijos y decidieron reunirse un día para celebrar, creo que fue para Navidad. Estaban todos con sus parejas, con sus hijos, las familia completa. Solamente uno de los hermanos había muerto en un accidente. Todos los demás sacaron una foto familiar. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que cuando vieron la foto, el hermano que faltaba acudió a la reunión familiar. Ahí apareció en la foto. Muy interesante. También Enriqueta Zúñiga Chávez dice, ¿hay alguna forma de saber cuánto tiempo después de morir puede reencarnar una persona? Gracias. No, no hay manera. Eso es por una razón, porque el plano al que van las entidades, no, en ese plano no hay tiempo, no hay espacio. Entonces, es una decisión del mismo espíritu cuando quiere volver, cuando depende de sus misiones, de lo que todavía tiene que enseñar o aprender. A veces son personas que necesitan realizar algo y ellas su espíritu tiene el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, puede que como se necesitan esas habilidades, reencarnen muy pronto, pero también podrían pasar muchísimos años, siglos,
para que decida volver. Eso es una decisión muy personal. El espíritu, el alma, lo comenta con otros que están en ese mismo plano y a veces vienen muy pronto, muy lejos, pero saber exactamente cuánto va a tardar, no, porque el tiempo es una coordenada que no existe, que realmente eh, nosotros hemos decidido que tenemos que acomodar los eventos en algún sitio y también en algún tiempo, pero es solo una necesidad humana de seres encarnados. Donde están los desencarnados, no hay tiempo. Muy bien, vamos a saludar a un par de personas más por acá y tenemos una última pregunta que acaba de ingresar. Vamos a saludar primero a Adriana Lilia Cortés. Dice, felicidades Gilda Rosa, espero leer el libro. Andrea Acosta Gamboa, gracias por dejarnos tu legado, escribe acá. Ligia Montoya dice, siempre es un gusto y un aprendizaje estar presente en presencia de Doña Gilda. Vamos a ver, por acá está la última pregunta que acaba de ingresar. Tatiana García Salazar pregunta, ¿qué puedo hacer con un ancestro que ha tratado de comunicarse con diferentes familiares, pero que la ayuden, para que la ayuden? Dice tener un pendiente, un tesoro enterrado. Yo siento que este tesoro es un hijo fallecido que abortó y enterró rápidamente. Y al final dice, la encontraron fallecida y desangrada. Voy a ocultar el comentario porque es muy grande, No pero entendí muy bien la pregunta. ¿Qué es lo que ella quiere saber? ¿qué puede hacer con un ancestro que ha tratado de comunicarse con diferentes familiares para que le ayuden porque tiene un pendiente? Dice. Bueno, que una persona con mediumnidad le hable directamente, lo visualice, si puede, si existe una fotografía, y lo vea, le diga qué es lo que quiere saber. Puede prender una velita, poner unas flores blancas. No es necesario, pero a veces las personas necesitan hacer ciertos rituales como para eh, ponerse en ambiente, y le pregunta directamente qué es lo que le quiere decir, y puede tener papel y lápiz y apunta todo lo que le llegue a la mente en ese momento. Tenga la seguridad de que si no es en ese momento, tal vez le llegue en un sueño la respuesta. Pero ellos están ahí y lo escuchan a uno, y si quiere comunicarse, va a encontrar la manera de hacerlo en cualquier momento. Creo que ya no tenemos como mucho tiempo de contestar más preguntas. Así es, hemos llegado al final de esta presentación. Por acá siguen entrando mensajes de gratitud principalmente, de saludos, de apoyo. En la pantalla tienen la información de contacto. Y bueno, vamos a despedirnos. Querida Gilda, palabras de despedida de esta noche. Te cedo la palabra adelante para que nos despidamos de la audiencia y cerremos el programa. Claro que sí.
Muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Estos libros son a petición de los guías, de los maestros. Ellos me dijeron que querían que yo lo hiciera para que mucha gente se enterara de lo que significa este don y que no le tengan miedo, que lo usen, que lo desarrollen al máximo, porque en la situación tan difícil mundial, climática y para lo que viene, se necesita estar muy consciente de este don, porque también mucha gente que lo tiene telepatía y tiene curación. Hay que desarrollarlo. Así es que espero que todas estas pues experiencias mías les lleguen a ustedes, les interesen y los hagan conocer de un mundo totalmente paralelo, pero que aunque la mayoría no lo vea, sí existe. Les agradezco haber sacado su tiempo esta noche de sábado de diciembre para acompañarnos y pueden comunicarse conmigo cuando quieran, con mucho gusto, dependiendo de mi tiempo, yo los voy a atender. Muchas gracias por estar aquí y a Lucía por su espacio. Con muchísimo gusto, ha sido un honor, muchas gracias. Muchas felicitaciones por este segundo libro, estoy segura que será un éxito y aquí terminamos entonces este encuentro. Muy buenas noches, querida Hilda, estamos en contacto, que estés muy bien, muchas felicidades y felices fiestas para vos también. Ha sido una noche muy bonita, les invitamos a ponerse en contacto entonces directamente con la autora al correo electrónico que se encuentra en pantalla en este momento y también en los comentarios de esta transmisión quedarán ahí la información de contacto. También les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Caley Producciones TV, donde podrán encontrar esta edición especial, este programa que hemos transmitido el día de hoy desde el inicio para que lo disfruten en diferido en cualquier momento. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos un muy feliz fin de semana y felices fiestas. Nos despedimos. Buenas noches.